Buena finta de Borrego. Ahí el servicio, Gio. Fírmala, Gio. Fírmala, 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 fírmala. ¡Golazo! ¡Oso! 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 ¡La firmó! Le dije fírmala. La firmó Gio. ¡Qué gol! ¡Impresionante de Gio! Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Renton, saludo a la hinchada, a los radicales del fútbol que nuevamente están aquí con nosotros. Antes que nada, suscríbanse a nuestro canal, denle like, déjenos sus comentarios, es la manera de interactuar entre ustedes y nosotros. Nuevamente con esta entrega de Barra Libre, Aguante Fútbol. Cada 4 años el mundo se ve copado por esta fiesta del fútbol que es la Copa del Mundo. Hinchadas, selecciones nacionales, cantos, beberecua en las calles. No es más que nada una fiesta de hinchas y para hinchas. Saludo nuevamente a mi hermano del alma, Harry Jarras. Hola, ¿qué tal? Saludamos con mucho gusto a todos los locos del tablón que nos escuchan. Recuerden suscribirse, dejar su like y dejar sus comentarios qué piensan al respecto. Como ya ha señalado Renton, el tema del día de hoy va a ser discutir acerca de alentar a la selección. Nosotros como barras debemos de hinchar al tricolor. El discurso oficial es que en países como Inglaterra, Argentina, Brasil, las torcidas, los frentes, las peñas, las barras dejan de lado sus diferencias, sus colores y se unen en un único sentimiento que se llama selección nacional. La cuestión sería nosotros preguntarnos, ¿sucede lo mismo en México? Sí y no, ¿y por qué? Vamos entonces a iniciar con esta discusión. Pareciera ser que tenemos un discurso deportivo e histórico que nos señala el fracaso inminente de la selección nacional. Tópicos como los ratones verdes, el llamerito, jugamos como nunca, perdimos como siempre, sí se puede, entre otros muchos, nos hacen pensar que la selección, repito, tiene este fracaso inevitable. Deportivamente, también la selección no se puede respaldar con muchos triunfos, salvo en la última década, y eso en la sub-17 o la selección olímpica. En la selección mayor, nuestro gran triunfo quizás sea la Copa Oro, no obstante, no tenemos grandes victorias. Esto se señala porque quizás sea el motivo principal por el cual las barras mexicanas, se niegan a hinchar o alentar al tricolor. ¿Tú qué piensas, Renton? Bueno, más que nada yo creo que aquí debemos de iniciar también con la parte histórica, con la parte en la que la identidad que tenemos como mexicanos, ya estás abordando un poco el tema acerca de todos estos fracasos, ¿no? Esta ideología que tenemos de fracasados, y más en el fútbol, con lo que tú ya habías mencionado, tiene mucho que ver en la parte de cómo seguir a la selección nacional. Si bien es cierto que la selección nacional es una de las que más gente lleva a los mundiales y es también un referente en la venta de playeras, es una de las playeras también más bonitas, pareciera que no, ustedes tendrán también su opinión acerca de esto, pero es una de las playeras más bonitas a nivel selección nacional. ¿Por qué estas dos cosas, estos dos ingredientes no se pueden hacer para que podamos tener un seguimiento a nuestra selección, como en el caso de Inglaterra, como en el caso de Argentina, de España, de Italia? ¿Será que sus antecedentes políticos tienen mucho que ver en la cuestión del patriotismo, de ese pseudo nacionalismo o nacionalismo en muchos de los casos para este aguante, para alentar a la selección nacional? A mi parecer creo que sí, tiene mucho que ver la historia, tiene que ver mucho la ideología y más que nada en tiempos de crisis, en tiempos de violencia, es cuando se fragua, cuando es el campo de cultivo para que alguien se haga seguidor de una selección nacional o en muchos casos, o en la primera instancia, seguidor de un equipo de fútbol.
pero en este caso de selección nacional como medio de identidad, pues. En el caso de México, muy bien ha señalado. De hecho, no solamente lo que representa a México en los mundiales, como ya has dicho, que atrae mucha gente y es una de las playeras más vendidas, pero también el peso que tiene históricamente, ¿no? Me hace pensar que México es la selección que más mundiales ha inaugurado. En Uruguay en el 30 ante Francia, Sudáfrica 2010, en Rusia estuvo muy cerca de hacerlo, ahora también se está diciendo que va a ser para el 2026, ¿no? Nuestra copa que vamos a celebrar, y bueno, entre otros factores que después tocaremos. Pero la parte que más me interesa tocar es esto que has señalado, ¿no? Si tiene o no algo que ver la cuestión política dentro del rubro del fútbol para apoyar a la selección. Yo pienso que sí, en tanto que hay que vislumbrar los antecedentes que tienen países como Inglaterra, Argentina, Brasil, Chile, por ejemplo, que son países que han sufrido una dictadura o un proyecto político de Estado en el cual la selección nacional es la punta de lanza de proyección a nivel mundial. Italia no se diga, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, México no ha, afortunadamente, sí podríamos decir, no ha sido partícipe de una dictadura de manera explícita. La cuestión aquí sería, eso tendría que repercutir para que entonces no haya esta devoción a la selección mexicana. Somos un pueblo sometido, ¿no? Algunos me criticarán, a otros les dolerá, como a mí me duele tanto decirlo. Somos un pueblo sometido y también estamos sometidos por la ideología, ¿no? Entonces, esto nos lleva a crear este fantasma dentro de la selección nacional, meramente como nacionalista. Los antifascistas dirán, no, para nada apoyamos a una selección nacional, pero entraremos en otros contextos que más adelante abordaremos, como el tema del antifascismo y del fascismo dentro de las gradas de fútbol, que ese será un tema próximamente a tocar. Pero bueno, en este caso, la identidad que tenemos, la actividad política que se desarrolla dentro de nuestro país, pues es indiscutiblemente cómo se refleja ese aliente, esa devoción por nuestra selección nacional. Si bien es claro y es seguro que tenemos mucha afición, pues no hay creatividad dentro de las barras o dentro de la hinchada que sigue a nuestra selección. Aquellos que tengan el privilegio de viajar y poder estar con nuestra selección en cada uno de los escenarios en los que se presenta, pues sabrán lo que es estar a kilómetros del país, de nuestro país, y pues poder estar con la selección y juntarse en esa tribuna, en ese cantar, en ese ay, 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 canta y no llores, que es indiscutiblemente, se enchina la piel, se enchina la piel, el cielito lindo, cuando se escucha en las tribunas de estadios mundiales. La otra cuestión es, nosotros como barra bravas, como hinchas, como radicales del fútbol, podemos gestar esta hinchada nacional para seguir a nuestro tricolor paso por paso, desde la precalificación hasta la calificación y durante los escenarios mundiales, en las copas del mundo, como lo son las grandes selecciones, si se le puede llamar selecciones grandes, porque son grandes en el fútbol mundial. Yo contestaría un contundente no, aunque no digo que es imposible. ¿Por qué? Retomando esta cuestión de la identidad y que ha señalado ya ahorita. En México tenemos este dicho de que nos gusta atacarnos entre nosotros y no nos gusta que otro mexicano crezca o triunfe, ¿no? Que dice que somos como cangrejos, ¿no? Que en vez de apoyarnos, ¿no? Estamos caminando siempre de lado. Y esto me hace pensar en la cuestión de lo que señalaba Octavio Paz en el libro del Laberinto de la Soledad, cuando trata el tema del pachuco. El pachuco es esta personalidad que no se sabe ni de aquí ni de allá, ¿no? Es decir, es un mexicano que está en otro país, pero no se siente a gusto en ese país. Pero a su vez, en este caso los estadounidenses, no lo quieren por ser mexicano. Es decir, ninguno de los dos lo quiere y entonces es un híbrido que no se cuaja con ninguna identidad cultural. Partiendo de esa idea que señala Octavio Paz en el Laberinto de la Soledad, creo que es un poco lo mismo con las barras mexicanas. Nos sentimos orgullosos por ser mexicanos y la prueba es que las barras grandes, o casi todas las barras, tienen un trapo especial tricolor, ¿no? El Ritual del Caos, la Adicción, los Libres y Locos, la Rebel, la Barra 51, entre otras, y que normalmente salen por el mes de septiembre, que se dice es el mes patrio, o se llevan cuando juegan sus clubes en el extranjero.
Pero esa manifestación, digamos, del orgullo de ser mexicano o de dónde procedemos, contrasta mucho con la falta de aliento de Barras con la selección mexicana. Entonces, ¿por qué digo que es imposible? Primero porque hay mucha división dentro de las barras. Quienes no conozcan un poco el contexto, habría de saber que cuando juegan equipos mexicanos en Estados Unidos o cuando juega la propia selección mexicana en Estados Unidos, hay enfrentamientos entre las barras, se afanan trapos, se pelean. Es decir, no estamos respetando, digamos, aparentemente un código que diría que cuando juega el tricolor, todos somos uno solo y que allí no importan los colores. Dentro del Mundial de 1986, aquí en México, las barras argentinas se unieron para darle en su madre a los ingleses, ¿no? Es una noticia que circula por toda la internet, por periódicos, quienes lo vivieron ya lo sabrán y nos podrán dejar también su opinión acerca de eso. Sí hay que tener claro esa rivalidad que tenemos entre clubes para alentar y ser un propósito como el estandarte nacional. Estandarte nacional me refiero completamente al fútbol, ¿no? Para que aquellos republicanos que dijeran que este güey es un nacionalista, pues no. Pero parte de lo que estamos comentando aquí es esta postura acerca de que si yo apoyo a la selección nacional me va a ser un nacionalista, un patriota y todo lo que conlleva aparte del fascismo, queremos, bueno, desde mi punto de vista como hincha mexicano, pues yo creo que no. Porque yo sí tengo bien dividido y bien marcado mi postura entre lo político y lo deportivo, en este caso el fútbol. Términos que no se les puede incluir, por ejemplo, a Italia, a España, que su historia es completamente diferente a la de nosotros, ¿no? En el término de que si somos de aquí o somos de allá, hemos vivido los mexicanos con ese estigma siempre. No lo sabemos porque no tenemos esa identidad. Cuando si nos volteamos a la vuelta de la esquina, sabemos que podemos hablar de fútbol en tiempos de selección. Ahora sí que en tiempos de selección nacional, podemos hablar con el carnicero, podemos hablar con el taxista, podemos hablar en nuestra familia, podemos hablar con quien sea acerca de cómo va la selección nacional en un mundial o si ya está calificado, si corremos el riesgo de no calificar, como siempre estamos ahí temerosos, pero tenemos las condiciones. Aquí lo único que falta es esta identidad que tenemos por parte de barras, que no hacemos un propósito único para cuando juega nuestra selección nacional. Sí, que es bien curioso porque contrasta con lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos o los que son hijos de padres mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, allá el aguante, el color que ponen en las tribunas en los partidos de México es a veces más notorio que cuando juegan en el Azteca, por ejemplo. Allí con la Pancho Villas Army, que es la barra por excelencia que alienta a la selección y que es encantador ver cómo viajan de ciudad a ciudad y siempre está el trapo presente y que le hace frente a las barras estadounidenses que allá se están cuajando, pues contrarresta, repito, con lo que hacemos aquí en México. Y reitero, creo que tiene que ver con mucho esta idea de egos, con no tolerar los colores del enemigo rival, aunque sea de la selección, siempre estamos marcando de dónde somos, ¿no? Y es muy, muy difícil quizás para nosotros congeniar con gente de otros clubes. Y por otra parte también me hace pensar en la gente que está en Estados Unidos que a veces pone más atención con las cuestiones de su origen. Hace no mucho, una reportera del New York Times sacó un reportaje precisamente sobre el lenguaje, sobre el español específicamente, y mencionaba la falta del uso de acentos en las playeras de la selección. A partir de ese reportaje, que de hecho ganó un premio, es que los nombres, los apellidos de los jugadores de la selección mexicana llevan acentos. Entonces es un claro reflejo que no vino desde aquí, desde un periodista mexicano, o bueno, sí mexicano en el caso de la chica esta, pero no vino aquí desde el país, tuvo que ser externo. Allá le pusieron atención a eso y es cuando se logró hacer un avance. Entonces aquí nos damos cuenta que la problemática es, no valoramos a la selección, nos decimos hincha cada 15 días, cada que vemos el club, pero cuando llega el tricolor, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondemos con la misma pasión como cuando juegan nuestros clubes cada 15 días? Yo creo que al decirnos hinchas, a decirnos barra bravas, radicales del fútbol, estamos obligados a seguir a nuestra selección nacional de fútbol en sus altibajos que tenga esta. Realmente, últimamente se ha estado
engrandeciendo, enarbolando nuestra selección, dado la importación que tenemos de grandes jugadores ya en Europa, y eso es un bálsamo para nuestro fútbol, ¿no? Entonces, para mí el seguir a la selección nacional desde juntarte con tu familia, juntarte en el trabajo, sí ya se ha visto en el último mundial, por ejemplo en el de Rusia, cómo si se llega a paralizar la ciudad, cómo si pedimos, a veces aunque no nos guste la selección, decimos tú dile que sí vamos a ver a la selección, con tal de chingarnos unas horas de trabajo, ¿no? Pero que estamos ahí apoyando la venta de playeras, insisto. Entonces son cosas que sí nos dicen que tenemos una buena selección y que tenemos todos los ingredientes para ser unos acérrimos seguidores de de este gran tricolor, ¿no? Como lo mencionas, de los años 70. Claro, de que hay las condiciones, las hay, pero insisto, ¿no? Quizás el formar una barra nacional sea muy complicado, que ya ha habido intentos, pero no se han consolidado. Solamente los cánticos que hacen los mexicanos allá en Estados Unidos, pues han tenido algún eco, pero no repercute tal cual a la hora de alentar al tricolor. Y quizá otro de los factores que también desanime para alentar o que tengamos una verdadera hinchada con todas sus palabras de México es la parte política que ya habías comentado anteriormente. Muchas de las barras o sectores de las barras aquí en México se consideran antifascistas, es decir, para la gente que no conoce del tema, digamos, una postura de izquierda, ¿no? En donde está en contra de totalitarismos o figuras autoritarias. Bueno, por ejemplo, en el caso de Italia con Mussolini, el franquismo en España, las dictaduras en Chile, en Brasil, en Argentina, vaya, ¿no? Y no permitirían que alienten a un escudo nacional, ¿no? Por la propia naturaleza antifascista. Y también eso me lleva a colocar el papel que tiene el ejército cuando juega la selección. A mí me sorprende como hincha y de hecho me desagrada porque los militares y los uniformados no deberían de estar dentro de las tribunas de un estadio de fútbol, ¿no? Porque precisamente sí, eso es una imagen que Sudamérica conocen muy bien durante los años 70, ¿no? 80, donde estaban las dictaduras, era ese panorama. Y curiosamente aquí lo toleramos y se equipara la selección a toda una cuestión ahora sí patriotera, nacionalista, que, con el ejército, cuando no tiene nada que ver. Mucho tiene que ver la influencia de los medios de comunicación acerca de este tema, ¿no? O sea, cómo puede un medio de comunicación enarbolar o puede destruir a una afición con respecto a su selección nacional. En este caso, el discurso que nos llegan a vender de México y hoy todos somos unos, México es chingón, como ya lo dijo el Chicharito, no sabemos si es una frase natural de él o impuesta, pero todo eso que tiene que ver con los medios de comunicación es una parte muy importante para seguir a nuestro tricolor, ¿no? En el caso de, claro, o sea, ahí sí estoy completamente de acuerdo con los antifascistas y con los no antifascistas, de que ver a elementos del ejército ya inmiscuidos en una tribuna de fútbol, pues sí causa mella y sí causa coraje y sí causa recortes, ya de ver a los mismos policías afuera de un estadio, ya te causa rencor, te causa odio, te causa coraje, pues ahora imagínate ver a estos elementos del ejército, ¿no? Pero ya marcan este contexto político que más adelante vamos a tocar. Déjenos sus comentarios y qué opinan acerca estos soldados, de los puercos dentro del estadio de fútbol. Qué es lo que sienten cuando ven eso, cuando vas a ir a ver a tu equipo de fútbol, cuando vas a ver a la selección nacional, si es que así has asistido a partidos de la selección nacional. Es importante esos comentarios y de este tema que posteriormente vamos a tocar. Sí, y quizás ya para ir cerrando el tema, ¿no? Nuevamente recalcar el sentido de identidad, pues todo proyecto social o todo proyecto cultural siempre tiene un elemento que cohesiona a los sujetos que pertenecen a un colectivo. Es decir, en este caso el fútbol sería este elemento catalizador, ¿no? Que uniría a todos los sujetos. Pero aparentemente en el caso, repito, de las barras no funciona así. Quienes hemos ido a partidos de la selección mexicana, sabemos que sí hay una algarabía, hay una fiesta y realmente no importan las clases sociales, ¿no? Si eres rico, si eres pobre, del estado de donde provengas, ni a qué equipo le vayas, en ese momento no interesa. Somos pero, mexicanos en sí, ese momento. se diría, ¿no? Somos mexicanos, pero dentro de las barras sí es muy difícil que haya esta unidad. Creo que sí sería importante que si no hubiera una barra, por lo menos sí sacar cánticos, ¿no? Universales, que siempre estuviéramos
cantando en las tribunas y ya superar el sí se puede, el chiquitibún, el X país va a probar el Chile nacional, esos cantitos que nos saca siempre Televisa y TV Azteca en cada mundial. No, digo, es claro que no van los mejores recitales a los mundiales, ¿ah? Sí, obviamente esos cantitos castrosos, esas porras, ya hay que superarlas. O sea, me parece que sí, ya estamos en un nivel donde ya ha habido intentos, por cierto. Por ejemplo, los trapos, ¿no? Que salió en Sudáfrica 2010 de Dale México querido, y otros muchos que han aparecido en los mundiales con los escudos de los equipos nacionales o sin ellos, pero creo que ese es un ligero avance, pero a mí sí me gustaría ya concretar cánticos, digamos, no oficiales, pero que tengamos esta independencia de estar cantando ya algo en las tribunas y no solamente el México y es lo que demás. es importante hacer una estructura unilateral con todas las barras. ¿Por qué es importante, cabrones? Porque realmente para cantar todos algo al unísono, porque yo podía decir en este momento pues que se junte Pumas, que se junte el RK, que se junte Chivas y todos en un palquito porque no se metan en pedos, pero va a ser de chile, mole y pozole, bien mexicanismo el asunto, y cada quien va a cantar lo que se le hincha la maldita gana. Es importante que todos cantemos a un solo ritmo y que todos hagamos esa barra unificada como lo es para la selección nacional. Esa presión que tienen los sudamericanos muy bien identificada, ¿no? Por eso es bien difícil ir a jugar allá de visita, porque ellos ya saben su papel. Su papel es meter presión. Por ejemplo, yo veo cuando México juega en Costa Rica, cómo los ticos tienen el estadio a reventar y con una presión, ¿no? A reventar a México. Y algo que muy difícil aquí en el Azteca se puede. Quizás nuestra gran ventaja sería la altura. De allí afuera sabrá Dios cómo nos irías y de no ser por esas situaciones de índole natural. Y pues ir dejando de lado un poco esa mentalidad de que soy de un club o soy del otro club cuando es cuestión meramente de selección nacional. Esto da para más hinchada y pues la verdad queremos saber sus comentarios. Déjenoslo si nos faltó algo, creo que nos faltó mucho, esto da para muchísimo más. El tema de la selección nacional es un tema que realmente está muy muy nutrido y da para mucho, y esperamos sus comentarios para saber cómo perfilarnos para el siguiente gol en el siguiente barra libre. Y pues nada, no nos queda más que despedirnos por esta vez, no sin antes de mencionarles que el próximo tema va a ser el mentado Against Modern Football. ¿Qué es esta mamada de la Against Modern Football? Muchos lo conocemos, muchos no, otros menos internacionales sabemos que es contra el fútbol moderno, pero nos habla de los magnates, de los que se enriquecen, tiene mucho que ver con FIFA, la con represión UEFA, a los hinchas, con nuestra Liga MX, con la represión hacia nosotros, un tema bien interesante que también hay mucho de dónde cortar, de dónde hablar, y es importante que nos dejen sus comentarios, y los que se quieran adelantar con este tema, pues adelante, son bienvenidos todos sus cantos en contra y a favor de estos servidores. Así es, entonces, pues nada, ¿no? Simplemente agradecerles que hayan estado atentos al podcast, un like, una suscripción, y nos escuchamos a la siguiente. Esto fue Barra Libre, aguante fútbol.